Bienvenidos a la sesión número 15 de Administración Financiera de Largo Plazo. Hoy vamos a abordar el tema costo marginal de capital y para hacerlo necesitamos abordar algunos conceptos que habíamos contemplado en alguna sesión anterior. Cuando hablamos de costo marginal, tenemos que recordar que costo de capital, según tres autores diferentes, tiene una definición específica. Lawrence Gitman, en la edición 12, en el capítulo 9 de su libro, Principios de Administración Financiera, dice que el costo de capital representa el costo del financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto. En tanto, Eugene Brigham y Scott Beasley, en la edición 14 de uno de los libros más completos de administración financiera, indica que es el costo promedio de los fondos de la empresa, que es el rendimiento requerido por los inversionistas de la empresa, el cual debe pagarse para atraer dichos fondos. James Van Horn y su coautor del libro Fundamentos de Administración Financiera, edición 13, capítulo 17, dice que el costo de capital es la tasa de rendimiento requerida sobre los diferentes tipos de financiamiento y es el costo total de capital, que es un promedio ponderado de las tasas de rendimiento requeridas individualmente por cada fuente de financiamiento. Teniendo claro que el costo de capital es la estructura de capital equivalente a la proporción de cada una de las fuentes de financiamiento, dicho por Ochoa Setzer, pero también dice Lawrence Gitman que es la mezcla de la deuda a largo plazo y capital patrimonial que conserva la empresa. Cuando abordamos el tema costo de marginal, hay dos conceptos que debemos considerar y tener totalmente claros. Uno de ellos es el costo de flotación, que son los costos asociados a la emisión de los valores como colocación, respaldo, costos legales y cuotas de listado o impresión. En otras palabras, el costo de flotación es el pago de los honorarios a ese asesor o intermediario, que en el mundo financiero se le llama broker, para colocar los títulos, ya sea acciones o bonos, en el mercado. El otro concepto básico que debemos comprender es el punto de ruptura del costo de capital. Cuando hemos abordado el tema estructura de capital, sabemos que es la composición del financiamiento de los activos proveniente de deuda o de capital propio. El punto de ruptura es el cambio de una estructura a otra, por la captación de capital nuevo que se traduce en el punto de ruptura. Y es el valor en dinero del nuevo capital que se recauda antes de que ocurra un incremento en el promedio ponderado del costo de capital, según Brigham y Beasley. Tengo aquí un esquema gráfico que permite evidenciar una estructura. Originalmente, el escenario implicaba que la organización estaba siendo financiada con acciones comunes en un 60%. Y en algún momento toman la decisión de financiar deuda por un valor mayor, pasando de un 20% de deuda a un 40% de deuda. Eso hace que proporcionalmente se reduzca la participación en el promedio ponderado de las preferentes y de las comunes. Ese cambio en la estructura es el punto de ruptura del costo de capital. Cuando abordamos el tema costo marginal de capital, debemos tener clara la diferencia entre cada una de las fuentes de financiamiento y las características de las fuentes de financiamiento que están incluidas en este esquema. Implica la comparación entre deuda bancaria, bonos, acciones preferentes y acciones comunes, o las mismas utilidades retenidas de las acciones comunes.
Si comparamos la prioridad de pago de cada una de las fuentes de financiamiento, podemos ver que la prioridad de pago está sobre la deuda bancaria, porque está el propietario de los bonos, el inversionista en bonos, aún así se ve supeditado al pago de la deuda bancaria. La prioridad de pago en este caso corresponde a la deuda bancaria primero, luego a los inversionistas por bonos y luego a los accionistas preferentes y a los accionistas comunes. Por supuesto que antes de todo esto debe contemplarse el pago de prestaciones al personal en caso de quiebra. Los rendimientos para la deuda bancaria, bonos y acciones son fijos, en tanto los rendimientos para las acciones comunes son variables. Y también tiene un plazo específico de pago, la deuda bancaria, los bonos, no así las acciones preferentes y comunes que se emiten a plazo indefinido. Y eso tiene relación con el voz y voto al momento de una reunión en la asamblea de los inversionistas. Los únicos que tienen voz y voto son aquellos inversionistas que han adquirido acciones comunes. Y eso implica también que la utilidad residual sea para los accionistas comunes. Dado que hay una prioridad de pago sobre deuda bancaria, bonos y acciones preferentes sobre los accionistas comunes, los primeros tres reciben rendimientos fijos y el último inversionista, que sería el inversionista en acciones comunes, recibe rendimiento variable. Eso implica que las utilidades que quedan, por eso se llaman residuales, después de haber cumplido con los compromisos de deuda bancaria, bonos y acciones preferentes, pertenezca a los accionistas comunes. Eso puede ser mucho mayor que un rendimiento fijo, pero también mucho menor. Y ese riesgo precisamente lo absorben los accionistas comunes. Derivado de eso, ellos tienen voz y voto al momento de una asamblea. Para determinar el costo de una nueva emisión, tenemos usualmente dos ecuaciones por fuente de financiamiento, dependiendo de los datos que tengamos en los enunciados o de los datos que se disponga en la vida real. La primera ecuación que estamos viendo contiene la multiplicación del valor de un bono al momento de la compra por la tasa cupón. En tanto, la segunda ecuación, que cambia en el numerador, es que ya contiene el valor resultante de esa multiplicación. Haremos uso de una u otra ecuación dependiendo de los datos disponibles. Cuando necesitamos calcular el costo de acciones preferentes, de igual forma tenemos dos ecuaciones. La primera de las cuales multiplica el precio de la acción al momento de la compra por el valor de los dividendos porcentuales. Y recuérdense que con base en el método de crecimiento constante o crecimiento fijo, P sub 0 corresponde al valor nominal de la acción. Y en el caso de las acciones preferentes, la segunda ecuación incluye el valor monetario del dividendo, la variable D sub 1. Los numeradores, tanto para el costo de la deuda como para el costo de las preferentes y el costo de las comunes, incluyen el denominador, el valor del título menos el descuento, menos los honorarios nombrados aquí como costos de flotación con la letra F, más la prima. Y en el numerador siempre tendremos, en este caso, un valor numérico en moneda, en este caso el dividendo futuro de la acción común, o en su caso la multiplicación del valor de la acción, valor nominal de la acción, multiplicado por el dividendo porcentual. La única diferencia con las otras dos ecuaciones es que, atendiendo al método de crecimiento constante que ya abordamos en una
sesión anterior, aquí tendremos la tasa de crecimiento constante. Cada una de las variables está explicada a la derecha de cada grupo de fórmulas. Bien, ahora abordemos un caso práctico, utilizando justo las ecuaciones que acabamos de ver. En ese sentido, vamos a evaluar la estructura de capital para captar capital adicional y vamos a necesitar la asesoría de un especialista. Para hacerlo hay que considerar la categoría fiscal de la empresa. En este caso, si no se indica, debe considerarse la tasa que legalmente aplica. Y para nuestro entorno se usa el 25%. Eso depende de cada país y de la forma en que estén estructurados los cálculos de la tasa de impuesto. La estructura de capital actual, dice, refleja saldos de deuda, acciones preferentes y comunes en cierta proporción numérica, y sus accionistas en asamblea ordinaria anual han aprobado financiarse por cualquiera de las tres opciones, ya sea por bonos, por preferentes o por comunes. Pero para eso necesitan evaluar cada una de las opciones. La primera es acciones preferentes, cuyos dividendos equivalen al 7.5% del valor nominal de la acción por $125. Y el costo de venta y emisión, que serían costos de flotación, es de $8 por cada una de las acciones vendidas. El costo de cada una de las acciones vendidas por temas de honorarios del broker es de $8 por acción. En el caso de que se contemple captar capital mediante deuda, habrá la posibilidad de emitir bonos a 10 años plazo con un valor nominal de $750. La tasa de interés que paga el bono, es decir, la tasa cupón, es del 6%. Para vender la emisión es necesario hacer un descuento de $50 por cada uno de los bonos al inversionista y deben pagarse costos de flotación al broker por $25. En el caso de que fueran acciones comunes, estas se van a vender con un valor nominal de $350, pero sobre ese precio se va a entregar un descuento de $10 por acción. Van a pagarse dividendos para los accionistas de $35, lo que implica inferir un dividendo porcentual del 10%. Los dividendos crecen a una tasa constante de forma anual del 4% y se pagarán honorarios al broker por $30 por cada acción vendida. Para analizar el impacto del cambio en la estructura de capital y el costo asociado a esa estructura, hay que emitir un informe ejecutivo por lo que vamos a tener que calcular un costo específico por cada fuente de financiamiento para evaluar la nueva captación. Vamos a tener que calcular el WACC por debajo del punto de ruptura y vamos a tener que determinar el punto de ruptura para captar adicionalmente $500,000. Luego de eso vamos a tener que calcular el costo promedio ponderado de capital en relación con el nuevo financiamiento por arriba del punto de ruptura. Y por último vamos a tener que determinar el costo marginal asociado a la captación mediante acciones comunes. Vamos a tener que analizar y concluir evaluando el impacto en el costo de capital. Para calcular cada una de las fuentes de financiamiento y el costo asociado a esa nueva captación, vamos a utilizar estas ecuaciones, cuyas variables están explicadas en la parte inferior respecto a la ecuación que está arriba por cada fuente de financiamiento, por deudas o bonos, por acciones preferentes y por acciones comunes. Considerando los datos que nos han dado, el valor nominal o valor a la par de los bonos es de $750, cuyo rendimiento será 6%. En este caso sería la tasa cupón representado con la variable caso I. Los costos de flotación u honorarios del broker por cada bono vendido será de $25 y el descuento que entregaremos sobre el valor nominal del bono es de $50 y no existe prima. Por último,
Tenemos acciones preferentes que en caso de emitirse se van a emitir con un valor nominal de 125 y cuyos dividendos serán de $9.38, que equivalen al 7.5% del valor nominal de la acción. Los costos de flotación o honorarios del broker en este caso serán de $8. Una vez hemos asignado valores a las variables, reemplazamos esos valores en la ecuación y calculamos. De tal forma que cuando emitamos deuda por bonos, los costos van a cambiar del 6 al 6.67%. Y en el caso de las acciones preferentes, los costos van a incrementarse de 7.50 a 8.01%. ¿Por qué pasa eso? Si bien el bono está siendo vendido en 750, yo tendré la obligación de pagar dividendos del 6% sobre 750. Pero en caja yo voy a recibir 750 del valor nominal menos el descuento que estoy entregando. Ese es un beneficio para el inversionista, porque me va a pagar en $700 lo que realmente cuesta 750. Y a la caja va a ingresar $700 menos $25 del costo de flotación. En el caso de los bonos, vamos a ingresar a la caja $675 y vamos a pagar dividendos del 6% sobre 750. Eso implica que hay un incremento siempre en las nuevas fuentes de financiamiento. En este caso pasamos del 6 al 6.67%. De la misma forma cambia el costo de las acciones preferentes, pasando del 7.5% al 8.01%. Caso similar ocurre con las acciones comunes. El rendimiento de la acción sería del 10%, pero tiene una tasa de crecimiento del 4%. Si reemplazamos las variables por valores en la ecuación, confirmamos que el nuevo costo es de 11.29%, pasando de 10 a 11.29%, más la tasa de crecimiento anual de esos dividendos. Esto implica que realmente se pasa del 10% al 15.29% en el caso de las acciones comunes. Habiendo calculado los tres costos asociados a las fuentes de financiamiento, podemos confirmar que el costo más caro, la empresa lo paga o la corporación lo paga sobre los accionistas comunes o sobre los dividendos que pagan los accionistas comunes. Eso sucede para hacer match con el objetivo básico de la administración financiera, incrementar la riqueza del accionista. Una vez hemos determinado eso, nos hemos preparado para calcular el costo marginal. Pero antes debemos calcular el costo de capital antes de la ruptura. Es decir, los pesos están con los saldos que originalmente nos dieron. Eso implica que con costos del 6% en deuda, 7.5% en preferentes y 10% en acciones comunes, el costo actual de capital es del 8.35%. Luego calculamos el punto de ruptura. Para calcular el punto de ruptura, tenemos que considerar una comparación con los saldos originales y pesos originales. Y lo que sucede es que vamos a captar mediante acciones comunes más capital, que es lo que nos está requiriendo el enunciado. Eso implica incrementar las acciones comunes en $500,000, pasando de $1.300.000 a $1.800.000. Ese incremento hace que los pesos cambien. Los pesos originales son reexpresados acá por los nuevos saldos y sin haber cambiado el valor de la deuda, el peso porcentual de toda la estructura ya cambió.
tanto de preferentes como de comunes. Una vez hemos calculado nuevos pesos y nuevos costos, podemos calcular el impacto de esos $500,000 adicionales captados a través de acciones comunes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Consideramos el WACC original de 8.35% y actualizamos la información para calcular un nuevo WACC cambiando los pesos y los costos. Esto implica que el WACC pasa de 8.35% a 12.19% si ese capital es captado a través de la emisión de acciones comunes. Lo que nos piden es esa comparación para determinar justo el cambio en el costo de capital producto de ese impacto por la contratación de los 500,000 adicionales. Después de haber calculado el WACC antes y después de la ruptura, procedemos a comparar ambos valores, tanto el WACC antes de la ruptura como el WACC después de la ruptura. Al comparar el impacto de esos $500,000 adicionales captados a través de acciones comunes, vemos un incremento en el costo de capital pasando de 8.35 a 12.19. A la variación, no digo diferencia porque matemáticamente es algo diferente, a la variación se le conoce como costo marginal de capital, y un costo marginal de capital puede ser reducido o incrementado. En este caso del ejemplo, está siendo incrementado en 3.8%. El análisis relacionado al dato que estamos teniendo implicaría decir que al captar capital mediante emisión de acciones comunes por $500,000, el costo de capital se incrementa en 3.84%. Eso es si captamos ese capital a través de acciones comunes, que es lo que nos está pidiendo el caso. En la vida real hay que comparar cuál es la fuente más barata de financiamiento y el riesgo asociado a eso. Un incremento en el capital por acciones comunes le da menos riesgo de inversión a la empresa. El inversionista nuevo va a ver que hay contribución del accionista. En tanto, si lo hacemos a través de deuda, tendremos más riesgo y seguramente se van a incrementar nuestros costos porque los nuevos inversionistas, producto de una deuda adicional, van a querer mayores rendimientos. Ya por fuera de los requerimientos del enunciado, vamos a determinar qué pasaría si hacemos el mismo análisis, pero cambiando la captación a preferentes y deuda en lugar de acciones comunes. Después de haber hecho esos cálculos, el WACC actual es de 8.35, pero cuando el capital por deuda pasa de $425,000 a $925,000 con $500,000 de incremento, el WACC se incrementa al 10% y la diferencia marginal entre el nuevo WACC y el WACC anterior es de 2.03%. Cuando hacemos los mismos cálculos para acciones preferentes, confirmamos que el incremento haciendo esa captación a través de acciones preferentes es del 2.56%. Y en el caso de las comunes, como habíamos visto anteriormente, el incremento es de 3.84%. Haciendo un resumen, el valor de capital solo sufre un cambio de $500,000, pero dependiendo de cómo se ha captado deuda, preferentes o comunes, así tendremos un WACC asociado. El costo marginal es el incremento entre el WACC actual, que es 8.35, y el nuevo WACC de la opción evaluada. Esto quiere decir que si lo hago por deuda, tengo un incremento del 2.03%. Si lo hago por preferentes, de 2.56%, y si lo hago por acciones comunes, del 3.84%. Justo en el gráfico de la derecha se ve el incremento de $500,000 de un escenario a otro, pero dependiendo de si es deuda por bonos, preferentes o comunes, los costos por supuesto que se incrementan y el incremento marginal por cada opción
es lo que se debe evaluar a la luz del riesgo que implica y del costo de capital. El análisis consolidado de este caso quedaría así. Cada fuente de financiamiento tiene un costo incremental asociado. El menor impacto se alcanza al captar capital mediante deuda, que solo tiene un costo marginal de capital del 2%. Y el mayor impacto en el costo de capital se tiene al captar capital mediante acciones comunes, que tiene un incremento marginal del 3.84%. Pero cualquier decisión que se vaya a tomar debe analizarse también a la luz del riesgo que implica un mayor o menor endeudamiento o un mayor o menor aporte de capital propio.